Lo que yo quiero plantear acá de manera un poco desordenada, quizás, trata de cómo el concepto de normalidad sustituye históricamente el de naturaleza humana, decanta subrepticiamente en lo que podríamos llamar una normativización tiránica de lo típico. Si tengo tiempo y si hay ganas, también me gustaría hablar de la incompatibilidad entre esta normativización y los valores de la democracia, o lo que es más o menos lo mismo, sobre la educación inclusiva y la rareza intrínseca de la persona humana, y las consecuencias que la normativización de lo típico tiene o puede tener para la investigación. Ya, lo que, digamos, los temas que creo que voy a abordar acá. Quiero partir explicando a qué me refiero con una normativización de lo típico y por qué digo que se trata de una tiranía, además. Lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo deseable y lo indeseable, lo sano y lo patológico, o sea, todo lo que pertenece a la esfera de lo normativo, no tiene en principio nada que ver con lo típico y lo raro, o lo frecuente y lo infrecuente, o lo habitual y lo inusual, que son polaridades meramente descriptivas, podríamos decir. Cuando decimos que algo es correcto o deseable, estamos haciendo un juicio evaluativo. Estamos señalando hacia un ideal, hacia una norma, una regla que se cumple. Esta dimensión normativa no está presente en las descripciones puramente estadísticas, en la constatación de que algo ocurre pocas veces, por ejemplo, o muchas, o habitualmente. La mentira es una práctica habitual. La mayoría de la gente miente, unos más, unos menos, pero casi todos lo hacen y algunos lo hacen mucho. Constatar esto no es todavía emitir un juicio evaluativo. No es afirmar que se ha violado ninguna norma o principio. Para ello tendría que agregar que mentir es malo, o que no se debe mentir, o que al mentir se viola un mandamiento o algo por el estilo. A la inversa, caracterizar la sinceridad como algo bueno, como una virtud, por ejemplo, no es afirmar que es frecuente o que es habitual. No es hacer un reporte sobre su ocurrencia, sino sobre su deseabilidad o su corrección. Algo pasó, sin embargo, que confundió estas dos nociones lógicamente independientes de normatividad y tipicidad. Y no solo las confundió, sino que sometió una a la otra. Por eso hablo de una tiranía, del griego tiranos, que significa amo o señor. Lo que pasó fue que la escena intelectual de Occidente fue colonizada por la cuantificación de la naturaleza, y en particular por la idea de que la estadística debe tener un papel prominente en la explicación científica. Voy a tratar de contar la historia según como yo la contaría. Obviamente todos sabemos que esto es contar una historia y que el que la cuenta a su manera. Pero, tal como yo la contaría, la historia se remonta a finales del siglo XIX. Hasta entonces los seres humanos nos concebíamos sin mayor problema como teniendo una cierta naturaleza. El concepto de naturaleza era hasta entonces, y había sido por mucho tiempo, un concepto muy importante, y en particular el concepto de naturaleza humana.
Cuando busqué en Google naturaleza humana me salió esto. O sea, uno podría decir que el mensaje que está dando la persona acá es que por naturaleza los seres humanos somos desafiantes o temerarios, que nos gusta el peligro, o que somos desafiantes justamente cuando hay peligro. O algo así, ¿no? No sé bien cuál es el mensaje que se puede estar dando acá, pero en el fondo la idea es que esta es la naturaleza humana. Está en la naturaleza humana que esto va. Bueno, esta noción está desde hace mucho tiempo, como les digo, en el pensamiento occidental. Aristóteles pensaba, por ejemplo, que por naturaleza todos los hombres desean saber. Parte su metafísica afirmando eso. También él pensaba que por naturaleza los seres humanos son animales, racionales y sociales. En el pensamiento cristiano medieval se habla de una inclinación natural hacia el bien, ¿no? Y de obligaciones morales inscritas en nuestra naturaleza humana. Somos naturalmente buenos. Para Hobbes, aquí hay una contrapartida, digamos, no, somos naturalmente egoístas y violentos hacia nuestros semejantes. Había desacuerdos sobre cuál era la naturaleza humana, había grandes debates sobre cuál era la naturaleza humana, pero lo que todos estaban de acuerdo era que había una naturaleza humana y que era importante desentrañarla, digamos. Y los cientistas sociales se dedicaban en buena parte a eso, a desentrañar la naturaleza humana. Cientistas sociales en esa época, estamos hablando justo antes de que haya ciencia moderna, ciencia social moderna, que no es trivial para la historia que estoy contando. Fíjense que se trata de una noción puramente descriptiva, la noción de naturaleza. ¿Ya? No hay ningún juicio de valor al decir que la naturaleza humana es tal o cual. Es nomás. Para ponerle normatividad al asunto, había que decir cosas como lo que decía Tomás, que en la naturaleza humana había inscrita una ley, obligaciones morales, una ley natural, ¿ya? O ponerse teleológico al Aristóteles, qué sé yo. Pero había que agregarle algo más para encontrar la normatividad. No basta con decir por naturaleza el hombre es un lobo para el hombre, porque bueno, ¿y qué se sigue de eso en cuanto a norma, digamos? ¿Qué principios sacamos de esto? No, ninguno, es nomás. Bueno, como les digo, era un concepto súper importante. Ian Hacking ha llegado a sostener que el concepto de naturaleza humana era el concepto cardinal de la psicología de la Ilustración. De hecho, si uno ve los libros que se escribían en esa época entre los psicólogos, digamos, de la época y los cientistas sociales de la época, efectivamente está el concepto. Este es de Hume, uno de los psicólogos más importantes de la Ilustración, y escribió un tratado sobre la naturaleza humana, ¿cierto? Y bueno, hay varios libros que se escribían en esa época que tenían este concepto de la naturaleza humana. Incluso hasta ya avanzado la primera mitad del siglo XIX. Pero pasa que a fines del siglo XIX
esta noción de naturaleza humana empieza a ser reemplazada por algo distinto. La noción de gente normal, dice Hacking también. Yo digo, la noción de normalidad. Pongamos tan personificado. ¿Cómo pasa esto? De nuevo, este es mi cuento. Que no por eso, o sea, no quiero tampoco hacerle pensar que es caprichoso, ¿ya? Pero quiero decir que obviamente que cuando uno hace historia, sin ser historiador además, digamos, hay que tomárselo con cuidado y lo que yo estoy tratando de hacer acá es como hacer sentido de la evolución de esta evolución conceptual, ¿ya? ¿No? Pasa que, ¿qué es lo que pasa a finales del siglo XIX? Hay otra cosa importante que pasa, y que yo creo que es relevante para esto, es que se establece una oposición conceptual que va a ser muy importante para el desarrollo posterior de la ciencia, y sobre todo para la ciencia social, que es la oposición entre naturaleza y cultura. Entre lo que está naturalmente dado, lo que traemos, qué sé yo, y lo que está socialmente construido, el mundo del significado, etc. ¿Por qué esto es relevante? Porque esta oposición se establece al mismo momento en que se establece que las ciencias naturales son las que se ocupan de la naturaleza y las ciencias sociales o las ciencias del espíritu se van a ocupar de la cultura, de lo que está socialmente construido, por ejemplo. Entonces, si hay algo así como una naturaleza humana, deja de ser dominio de la ciencia social. Será dominio de la biología, será dominio de otras disciplinas, pero los cientistas sociales ya no podemos seguir estudiando la naturaleza humana porque ya no estamos estudiando la naturaleza. Se ha dicho, por ejemplo, a veces que algunos teóricos como Darwin o Freud o Marx aportaron a este proceso negando que existiera algo así como la naturaleza humana. Yo creo que eso es inexacto, yo creo que estos pensadores no negaban eso ni en sueño. Lo que sí creo que es verdad es que contribuyeron a sacar el foco de los pensamientos, de la reflexión o de los estudios en la naturaleza humana, precisamente apuntando al mundo socialmente construido y apuntando a cuán relevante era eso para lo propiamente humano, por así decirlo. ¿Ya? Freud no iba a negar nunca que había una naturaleza humana, y de hecho yo creo que todas sus especulaciones de alto vuelo, tal como él mismo las describe respecto de las pulsiones y toda esta cuestión, están dirigidas a especular sobre la naturaleza humana. Pero son especulaciones de alto vuelo, no son en ningún caso lo más relevante de la teoría psicoanalítica. Lo más relevante de la psicología psicoanalítica, creo yo, es más bien el desarrollo histórico o evolutivo que tiene el aparato psíquico. Y un desarrollo que consiste en la interiorización de cultura. Y eso es lo que, y de significado, digamos. Y en el manejo de esos significados y esas representaciones, etc. Por lo tanto, yo creo que sí es cierto que Freud, Marx y otros pueden haber ayudado, Marx en la misma línea, ¿ya? Por cosas más o menos parecidas, pueden haber ayudado con su historicismo, con el valor que le daban al proceso de desarrollarse en tanto imbuirse de cultura, pueden haber desarrollado, o sea, pueden haber influido a que, digamos, la visión se alejara un poco de la naturaleza humana. Pero yo no creo en ningún caso que ellos
hayan creído que no hay algo así como la naturaleza humana. Se agrega a esto, supongo, el hecho de que los gobiernos empiezan a dejar de basar sus políticas públicas enteramente en la costumbre y en los mandatos de la moral y la religión, y empiezan a pedirle orientaciones a la ciencia, en particular a la nueva ciencia social, a la ciencia social moderna que surge a partir de esta línea divisoria. Y esto le pone a los cientistas sociales la presión de producir prescripciones, o sea, de normar. O quizás es al revés, quizás debido a que los cientistas quieren ganar influencia en el terreno político, comienzan a desarrollar teorías normativas. No sé bien, probablemente las dos cosas se potenciaron, ¿cierto? ¿Cuál fue primera? No sé. Como sea, lo normal, en este sentido normativo, se va tomando poco a poco los estudios sociales, dejando en el olvido la noción meramente descriptiva de naturaleza humana. El último gran debate sobre naturaleza humana se produjo el año 1829. Y hoy día hay un revival del tema de naturaleza que, según un filósofo español que leía hace unos días, se debe un poco a los proyectos de naturalizar la ciencia social, justamente. Gracias a esos proyectos ha habido como un renacer de la idea de naturaleza humana. Y yo supongo que mucha gente que trabaja, por ejemplo, en ciencias cognitivas y en neurobiología y esas áreas, no tendría ningún problema en decir que ellos están estudiando la naturaleza humana, por ejemplo, o algo así. Bueno, se instala entonces el concepto de gente normal versus gente no normal. Y a esta gente no normal se le empieza a llamar gente en estado patológico. Se genera esta oposición entre estado normal y estado patológico, que aparentemente se genera desde la psicopatología inicialmente, pero al mismo tiempo, con los primeros sociólogos, aparentemente influidos por esta noción de la psicopatología, la toman, esta distinción, en particular Durkheim, y pensemos que estas son las personas que están inaugurando la ciencia social moderna, ¿ya? Entonces están diciendo ya, vamos a partir de nuevo, y vamos a partir de nuevo poniendo estos conceptos en el corazón de nuestras teorías. O sea, sacando el lugar central que tenía el debate sobre la naturaleza humana y poniendo ahora el debate de qué es lo normal y qué es lo patológico, primero para una sociedad, ¿cierto? Esto se ve reforzado después en ciencias humanas por, creo yo, el influjo de los psicólogos, en particular los que trabajaban en salud mental, que también toman la noción de estado normal y estado patológico, y también se presentan ellos como estudiando como trabajando en esta dimensión. Hay que notar que el sentido de normal acá es el sentido de ideal. El sentido de normal de Durkheim se contrapone fuertemente a otro sentido de normal que va a aparecer después, en el trabajo de Galton, por ejemplo. Se contrapone fuertemente porque para Durkheim, no voy a meterme con Comte porque es más complicado. Entonces les digo, para Durkheim lo normal es lo ideal, lo deseable. Entonces cuando él dice que el suicidio es normal, lo que quiere decir es que el suicidio es deseable para una sociedad. Desde una visión funcionalista, digamos, el suicidio, que era la visión de estos sociólogos, el suicidio sería importante para mantener el funcionamiento de la sociedad. Entonces es deseable, normal.
a pesar de que sea un porcentaje mínimo de la población. O sea, no es normal en el sentido estadístico el suicidio, es súper anormal en ese sentido, ¿ya? Además, para Galton lo normal era lo mediocre. Y él tenía una sensación de que lo normal no era deseable. Lo deseable era lo que estaba más allá de lo normal, hacia el lado derecho de la curva normal, ¿ya? Lo importante es que estamos diciendo, mira, entre la influencia de los primeros sociólogos y de los primeros psicopatólogos, se genera la idea de que existe entonces una normalidad, que es un estado positivo, ideal, al que hay que aspirar, y sano, digamos, lo sano, y por otro lado lo anormal, lo patológico, lo enfermo, sea una sociedad, sea una persona, sea una práctica, lo que sea. Fíjense que es interesante que de hablar de fenómenos sobrenaturales, después se empieza a hablar sobre fenómenos paranormales, ¿ya? El concepto de naturaleza queda completamente sobreseído. Para no en porteño, sino que en griego significa al margen, ¿ya? Entonces, los fenómenos paranormales son esa clase de eventos que tienen lugar en los márgenes de la curva normal, y que por tanto nuestras teorías científicas no explican adecuadamente, ¿ya? Pero son fenómenos poco típicos o atípicos, pero no son sobrenaturales, no se caracterizan como fenómenos sobrenaturales, se caracterizan como fenómenos para los cuales no tenemos todavía una explicación científica, ¿no? Porque además, como decía Aristóteles, la ciencia se predica de muchos, no voy a hacer ciencia de 4 fenómenos aislados, no tiene sentido, ¿ya? Si vamos a hacer ciencia tiene que ser sobre lo típico, no sobre la vez que se ve un fantasma en el cementerio, digamos, porque el resto de los 364 días del año nadie vio ni un fantasma, no vamos a estar. Es mejor explicar las cosas en ese escenario que con fantasmas. Ahora, lo que yo quiero dar un paso adelante es decir que hay un sentido de la palabra normal que es el sentido actual de la palabra normal, que no es ni normal en el sentido descriptivo, ni normal en el sentido normativo, sino que es las dos cosas. O sea, por ejemplo, cuando los psicólogos dicen que el adolescente pasa por una crisis normativa de identidad, la que tiene que construir su identidad y diferenciarse de los padres, qué sé yo, no quieren decir solamente que la mayoría de los adolescentes pasa por esa crisis, no quieren decir solamente que es frecuente o habitual o típico, también quiere decir que es bueno que pase. Que si no le pasa ahí, le va a pasar después y va a ser peor, ¿cierto? Que va a llegar a los 30 o los 40 y no saber diferenciado de su madre o de su padre. Entonces, que es bueno que pelee a los 18. No puede ser que un adolescente, hay que tratar de instar al adolescente incluso a que se enfrente a sus padres, porque es lo bueno. No puede ser que les deje pasar todo, ¿no? Qué sé yo. Ya en una novela de Balzac, en 1847, ya hay un uso que ya empieza como a sonar raro cuando describe la flojera como el estado normal de los artistas, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que era el típico nomás o que era bueno que los artistas se dedicaran al ocio? Ahí todavía no se sabe, ¿cierto? Todavía puede ser el uso de Durkheim, no más. O quizá el otro uso, no sabemos. Pero lo que sí está claro es que hoy día, cuando se dice, por ejemplo, en psicopatología, que hay algo que no es normal, se está diciendo tanto que es infrecuente como
que es negativo, como que es una condición que hay que curar, que merece cura, hay que arreglarlo. Ahora, esto es bien curioso que pase, porque, como yo les decía hace un rato, en realidad son dos conceptos independientes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa que se empiezan de repente a aparecer mucho lo normativo y lo típico? Y aquí es donde, yo les digo, se produce este fenómeno de normativización de lo normal. ¿Qué es lo que pasa? Que se usa lo típico como medida de lo deseable. Entonces, si en un curso el 60% aprende sentado y el 40% necesita moverse o tiene hiperactividad, lo deseable es aprender sentado. Si hay 3 niñitos nomás que tienen hiperactividad, sea lo que sea que eso es, digamos, pero si hay 3 niñitos que están diagnosticados con hiperactividad y todo el resto no, entonces lo deseable es no tener hiperactividad y también curarle la hiperactividad a los niñitos, drogarlos, qué sé yo. O con un psiquiatra que quería hacer intervención genética. Creían que las drogas ya eran cosas del pasado. Se produce una normativización de lo típico. Y la sociedad empieza a funcionar así. Entonces, fíjense ustedes que el divorcio fue considerado malo hasta que se transformó en un fenómeno típico. La resistencia que hubo en Chile al divorcio pudo contra todos los intentos normativos, pero no pudo contra digamos, el fenómeno de que el divorcio se hizo demasiado frecuente. No había vuelta que darle con eso. Entonces ahora es normal separarse. Y en un tiempo más es probable que este es normal separarse se lea de esta manera mixta. Como puede incluso hasta ser positivo. No me extrañaría que ya hubiera algunos psicólogos que lo plantearan de esa manera. La gran crítica que se le hizo al DSM-3R iba en esta línea. Es decir, la gran crítica que se le hizo y que ha terminado en muchas revisiones y en muchas discusiones iba en la línea, ¿qué tiene que ver la estadística acá? Si los fenómenos, digamos, lo bueno o lo deseable o lo sano es una dimensión que no tiene nada que ver con lo habitual o lo no habitual, digamos, ¿ya? ¿Qué es lo que quieren decir las personas que defienden esa noción? Que todo el mundo se puede enfermar. O sea, que puede ser lo más típico del mundo, como el colon irritable, por ejemplo, y aún así es patológico. Da lo mismo que todo el mundo tenga colon irritable. No importa, da lo mismo que sea normal en el sentido de Galton, en el sentido que yo digo que es el de Galton. Cuando se empieza como a usar, en algunos casos, no sé si siempre, no sé cuál es la historia que opera para los otros casos, pero creo que sí pasa a veces, que se empieza a decir, mira, pero si el 90% es así, esto es, po. Esto es lo normal.
Después de todo, así se determinaba cuál era la naturaleza humana. ¿Cómo sabía la gente cuál era la naturaleza humana? Miraba lo que ocurría frecuentemente. A diferencia de lo que hacían los teóricos, que decían, esto es lo que pasa, así es, y ¿cómo lo sabes? Porque lo veo. Voy y veo, frecuentemente ocurre esto, el lobo, el hombre es un lobo para el hombre. Está clarito, mira. ¿Ya? Aúlla. Claro. Pero en este caso, lo que tú quieres decir no es que algo, cuando quieres decir que algo es normal, no quieres decir necesariamente que ocurre mucho. Entonces, ¿qué te importa cuánto ocurre? ¿Por qué puede posiblemente ser relevante para determinar lo deseable de algo? ¿Por qué tiene que ser relevante de algún modo la frecuencia con la que ocurre?